Hola, te damos la bienvenida a la segunda temporada de Músicas. Músicas muestra diferentes miradas sobre la perspectiva de género en la música popular peruana y latinoamericana. Nuestra base es la investigación académica, pero también hacemos, vivimos y consumimos música. En esta temporada abordaremos el tema de los archivos. Conversaremos con investigadoras e investigadores para conocer cuál es la importancia que tienen los archivos en sus trabajos más recientes. Hola, soy Malena. Y yo soy Yohu, y somos parte del equipo de Músicas. Estamos contentas de por fin regresar a nuestro querido podcast. En esta temporada quisimos empezar por las raíces. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando decidimos estudiar un tema? Lo primero que suele pasar es que buscamos las fuentes, ya sean personas, videos, documentos, y bueno, inevitablemente buscamos en los archivos. Para la musicología feminista es importante porque el archivo no es solo un artefacto que guarda una historia congelada, sino que revisarlo ayuda a visibilizar y reescribir la historia de las voces silenciadas. Mujeres músicas, productoras, gestoras, investigadoras, activistas, entre otras. En el país hay diversas instituciones cuyo objetivo principal es salvaguardar documentos de valor histórico y cultural. De este lado público está el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional, pero también hay instituciones privadas dedicadas exclusivamente al tema audiovisual, como la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y una que consideramos de las más importantes, el Instituto de Etnomusicología de la PUC, fundado en 1985 y que este año cumple 40 años. Para conocer de cerca la labor del IDE y su relación con el género, hemos invitado a su directora, Gisela Canepa, quien además es profesora principal del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC, obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago, Illinois, ha publicado varios libros y cuenta con numerosos artículos publicados en el Perú y en el extranjero que versan sobre problemáticas referidas a la configuración de identidades regionales y étnicas, relaciones de poder, cultura expresiva, representaciones y cultura visual. Muchas gracias por acompañarnos, Gisela. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos cómo surgió tu relación con el IDE y también sobre tu experiencia como mujer en el campo, grabando, filmando festivales tradicionales, música. Bueno, mis inicios en el Instituto de Etnomusicología fueron como estudiantes. Muchas de las personas que se han vinculado al IDE han empezado ahí como estudiantes, ¿no? Hoy varios colegas míos en antropología han pasado por ahí. Entonces ha sido un lugar también de formación para los estudiantes de antropología en la Universidad Católica. Y bueno, yo empecé como estudiante siendo parte del equipo de investigación, el equipo de campo. En esa época no se llamaba instituto, era el Archivo de Música Tradicional Andina. En ese entonces se contaba con un fondo de la Fundación Ford de Preservación Cultural que estaba enfocado en la música, ¿no? Entonces, el proyecto consistía en hacer viajes a las diferentes regiones del Perú, cubrir, digamos, el ciclo anual de festividades, rituales acompañadas por música. Y entonces uno cubría ese ciclo anual y visitaba las regiones para hacer registros audiovisuales, ¿no? Fotografía, audios y videos. Entonces, esas eran las tres tecnologías que utilizábamos, que dieron lugar también a tres soportes, ¿no? Hacíamos visitas y también convocábamos a los músicos y hacíamos grabaciones, digamos, por solicitud, pero en principio la idea también consistía en ir y grabar mientras se daba la fiesta, mientras ocurría el ritual, ¿no? Entonces, mi acercamiento al trabajo del archivo era desde la conformación de la colección, a través del trabajo de campo, y luego uno iba al local del archivo, que en esa época funcionaba todavía en la casona de Ribagüero. Ahí pasábamos a aprender la otra parte del trabajo de archivo, ¿no? La práctica archivística es compleja, empieza con el trabajo de colección y luego viene pues escribir la metadata, ponerle un código a las cintas, que es un trabajo importantísimo porque si no estarías reuniendo material y no habría forma de ordenarlo y de acceder a, o sea, buscar, ¿no? Y luego empezó
un trabajo que yo asocio también estrechamente al trabajo archivístico, que era el trabajo de publicación. Yo ahora lo llamaría más bien curaduría. Es decir, a partir de lo que se había grabado, hacer una selección de piezas. En esa época se empezó publicando solamente LPs, ¿no? Después ya salieron videos y publicaciones impresas, etcétera. Pero, por ejemplo, publicaron varios discos y eso implicaba un trabajo de selección, las mejores piezas sonoras que habíamos podido grabar haciendo trabajo de campo. Las mejores piezas sonoras, ¿cuáles eran? Las que tenían que cumplir con dos requisitos, ¿no? Una, un cierto nivel técnico, haber logrado cierto rigor técnico en la grabación para poder reproducir en un LP y después cassettes, etcétera. Y la otra cosa importante era que fuera representativo cualitativamente, no cuantitativamente, ¿no? Sino cualitativamente. Si teníamos una grabación de un ritual de corte de pelo, eso era representativo de una práctica musical en una región determinada, ¿no? Y entonces tenía que ser representativo en términos de los contextos en los cuales se ejecutaba la música, tenía que ser representativo en términos de los instrumentos que caracterizaban una región, y de los repertorios o contextos festivos era el otro, ¿no? Entonces, así sacábamos lo mejorcito, lo que más podía reflejar todas las miles de horas que se habían grabado, ¿no? Entonces, por eso digo, yo hoy día hablaría de un trabajo de curaduría, ¿no? Y eso dio lugar a la publicación, que era un aspecto importante de una tercera dimensión del trabajo en archivos, que es hacer accesibles los materiales al público, ¿no? Y la gran sorpresa fue que no solamente estaban interesados en nuestras publicaciones investigadores, sino gente de las propias comunidades, o sea, los que practicaban esas músicas que nosotros habíamos registrado, ¿no? Y compraban nuestros CDs y los LPs, ¿no? Esa posibilidad de que el archivo se abra más allá de un público restringido, ¿no? Restringido al campo de la investigación, al campo de las universidades, ¿no? Y abrirse a que hay otros públicos que también quieren tener acceso y que le dan uso a ese material para otras agendas, no la académica. Fue algo que en ese momento, o sea, estoy hablando de la segunda mitad de los 80, comienzos de 90, ¿no? En ese momento nosotros apreciamos ese interés, ¿no? Pero tampoco en ese momento le dimos la importancia y dimensión que le estamos dando ahora en nuestro trabajo en el Instituto de Etnomusicología, ¿no? Hoy en día ya no basta con publicar algunas cosas o que esté en el catálogo digital y que la gente pueda llegar, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora es volver a las regiones donde hemos hecho grabaciones para hacer llegar el material de archivo a la población y hemos tenido algunas experiencias en, ahora sí, curar con los músicos y danzantes, ¿no? Exposiciones que se presentan en la plaza pública. Entonces, ese acceso se convierte en un espacio de interacción, porque la gente comenta, recuerda, ¿no? Y volvemos al instituto con mucha más información, habiendo hecho conexión con la población, pero también enriqueciendo lo que nosotros tenemos de información sobre lo que hemos grabado, ¿no? Ampliando la metadata, por ejemplo. Muchas gracias por sintetizar todo el proceso que implica el trabajo con archivos, así como en sí un poco la historia del Instituto de Etnomusicología. Ahora queremos hacerte una pregunta general, pero muy importante. ¿Qué entiendes por archivo? Creo que la primera idea que viene a la mente cuando uno habla de archivo es una infraestructura, o sea, un lugar donde hay cosas que se guardan. Entonces, es la infraestructura y es el acervo que se guarda ahí, ¿no? Eso es un archivo en primera instancia. Pero el archivo también es todas estas acciones que yo he mencionado. El trabajo de coleccionar, de adquirir, de catalogar, de hacer accesible, de curar, ¿no? De reconectar con las poblaciones. En un archivo como el nuestro eso es importante, ¿no? Entonces, el archivo también son esas acciones. Y entonces el archivo también es las personas que trabajan en el archivo y las personas con las cuales la gente que trabaja en el archivo se comunica afuera del archivo. Por ejemplo, lo que estaba yo comentando, eh, las personas que
con las que hemos hecho la curaduría de exposiciones públicas en algunos distritos, ¿no? del Perú. Entonces, son las personas. Y en la medida que son las personas, el archivo son también una serie de conocimientos expertos necesarios para gestionar un archivo, ¿no? Pero también conocimientos expertos de otras disciplinas, como la musicología, como la antropología, que permiten interpretar los materiales, pero también permiten hacer trabajo colaborativo con las poblaciones para esta reconexión del archivo con la gente, ¿no? Entonces, es el espacio físico, el acervo, las personas, los conocimientos, todos estos procedimientos, ¿no? Acciones específicas, y por lo tanto el archivo es un espacio de relación social, ¿no? O sea, bueno, todo esto converge, entonces se construyen relaciones sociales. Y bueno, se ha teorizado mucho sobre el hecho de que estas relaciones sociales también implican ciertas jerarquías, ¿no? Ciertos poderes, como el poder del experto que sale y hace las grabaciones y se lleva esas grabaciones a una institución que se revalora, se enriquece con ese acervo, ¿no? A expensas de la población que tocó el instrumento, pero que no tiene el archivo, ¿no? Por eso, otra vez, vuelvo a la importancia que tiene reconectar el archivo con las comunidades, ¿no? Entonces, digamos, en la medida en que el archivo es un lugar donde se construyen relaciones, pero esas relaciones son relaciones de poder, una tarea, una responsabilidad importante del archivo, y eso lo tienen que incorporar en sus procedimientos, en su presupuesto, etcétera, tiene que ver con democratizar ese conocimiento y hacer parte de la producción de conocimiento a los actores sociales, ¿no? O sea, no solamente, ya, tienes acceso al material, puedes escucharlo cuando quieras, sino, ¿qué podemos hacer con eso? ¿O cómo te podemos enseñar a apropiarte de ese material, ¿no? Las agendas culturales contemporáneas, donde hemos notado que nuestros archivos adquieren valor local, son justamente procesos de patrimonialización, revitalización de las danzas, ¿no? Y una cosa que me estaba pasando es que cuando pensamos el archivo en términos de infraestructura, hoy en día es también la infraestructura digital. Y esa crea otras diferencias y brechas, ¿no? El archivo también tiene que pensar cómo resuelve eso. Sí, es bien interesante lo que dices sobre las estructuras de poder, em, y nos lleva también un poco al tema también de género, ¿no? O sea, también lo que nosotros nos gustaría saber es qué piensas sobre, digamos, el género dentro de esos espacios sociales, de esas relaciones sociales, como describes el archivo. Pero también quizás pensando en género en términos de trabajo archivístico mismo, de crear las categorías, hubo cambios en el tiempo, cómo se aplica, cómo se trabaja las categorías, el trabajo archivístico desde una perspectiva de género o considerando categorías de género. Bueno, es una problemática bien compleja y esas desigualdades de género se ven en varios niveles, ¿no? Por ejemplo, y bueno, y están relacionados a justamente lo que yo me decía, que también se requería de experticias en ciertos campos disciplinarios, ¿no? Entonces, las desigualdades de género que hay en la academia, donde está el experto musicólogo, antropólogo, archivista, esas diferencias de género que están ahí se traducen después cuando tú vas al archivo y te das cuenta que hay un predominio de este recurso humano masculino, ¿no? Y entonces eso, a su vez, se traduce en que la mayoría de gente que también va al campo a hacer trabajo de campo son hombres, ¿no? Entonces se establece una relación y un diálogo y una producción de conocimiento de hombre a hombre. El hombre experto que va al campo a grabar a los agentes locales que también están sometidos, o también se encuentran en relaciones de poder. Por ejemplo, eso hace que en la agenda de qué se graba y qué no se graba, ha quedado bastante diluido el prestar atención de, hoy vamos a grabar a las mujeres. Porque, claro, hay mujeres que cantan, hay mujeres por ahí que toman un instrumento, pero que bailan, ¿no? Pero como son en minoría también, entonces pasan desapercibidas. Y grabar repertorios de mujeres requiere proponerse, buscarlas, ¿no? Como son una minoría, hay que buscarlas, ¿no? Y esa búsqueda implica que, digamos, bueno, ¿cómo me vinculo con esa población femenina? Si los investigadores son hombres, entonces, bueno,
se van a llevar mejor con los hombres, va a ser más fácil grabar a los hombres, ¿no? Yo diría, a forma de, digamos, de autocrítica, que cuando yo hacía trabajo de campo siendo mucho más joven, yo también estaba con este esquema, ¿no? De que, o sea, era más fácil con los hombres, porque los hombres pues estaban ahí, estaban acostumbrados a interactuar con gente que viene de fuera, etcétera. Entonces, los hombres y las mujeres entrábamos en una zona de confort. Ay, qué fácil, ya hice contactos, si quieren que le grabe, ¿no? Nos facilitaban el trabajo de grabación. Y eso hacía que las mujeres quedaran, las mujeres bailarinas, ¿no? Danzantes, intérpretes, quedaran relegadas. Hoy en día tenemos otra conciencia al respecto y hay un interés por prestar atención qué hacen las mujeres en el campo de la música y de la danza, ¿no? Y de buscarlas. Y ahí es donde las investigadoras mujeres contamos con una serie de posibilidades mayores que nuestros colegas hombres para llegar a las mujeres, ¿no? Hay también una suerte de distinción entre las mujeres que van, o sea, entre quienes van a hacer trabajo de campo, más hombres, y quienes están haciendo el trabajo de archivo, catalogar, etcétera, ¿no? Porque, digamos, la sociedad también hace que las mujeres trabajen en espacios más domésticos y el archivo, como infraestructura, es el espacio doméstico, los hombres salen, ¿no? Entonces, ahí también, en ese tipo de práctica, también se da las diferencias de género, ¿no? Y después las mujeres también entramos en una fase donde somos madres, tenemos que hacer como un break, ya no podemos ir al campo tan a menudo, y entonces que, bueno, está el trabajo en el archivo, adentro, que nos permite seguir trabajando con el archivo, pero sin salir. Lo que comentas nos resuena un montón. El tema de los espacios domésticos nos recuerda la dicotomía público-privado, tan investigada en los estudios de género, y en ese sentido es interesante mencionar que, como bien dices, las mujeres nos hemos encargado de gestionar archivos familiares y ahora tenemos un indicador alentador, digamos, ¿no? Pues las mujeres dirigen casi el 100% de las instituciones relacionadas a archivos en el Perú. ¿Tú crees que haya una relación entre esta cifra alentadora y la voluntad de visibilizar archivos de mujeres o de potenciar la labor de mujeres en los archivos? O sea, yo creo que ese escenario que estás describiendo, que suena muy alentador, ¿no? Es también parte del cambio de los tiempos, ¿no? O sea, en general hay muchas nuevas mujeres desempeñándose profesionalmente y también teniendo cargos de dirección, de liderazgo, ¿no? Pero claro, estando nosotros ahí, también nos empezamos a hacer preguntas que tienen que ver con, uy, ¿cuánto hemos invisibilizado a las mujeres a la hora de grabar? O sea, eran muy pocas mujeres las que hacían trabajo de recolección, ¿no? Son contadas con la mano, ¿no? Y digo que este escenario tiene que ver con los cambios de los tiempos, porque si pensamos cuáles eran las personas involucradas en los primeros intentos en el Perú por armar archivos sonoros, musicales, pues, ¿cuáles son las figuras, no? Josafat Rodel Pineda, José María Arguedas, promovidos por la Alcárcel y para mencionar algunos otros. O sea, eran hombres y eran hombres que estaban asociados a instituciones, iniciativas estatales que contaban con algo de fondos, con algo de recursos, una infraestructura institucional que apoyaba ese trabajo, ¿no? En esa época, las mujeres que han coleccionado, ¿no? Rosa Larco, Alicia Maguiña, lo hacían sin ningún apoyo institucional y sin recursos. O sea, eran recursos propios, ¿no? Entonces, no es que no hubiera habido mujeres, pero hacían ese trabajo en cierta desventaja, ¿no? Eso ha cambiado ahora, porque estamos en las instituciones como mujeres, ¿no? También queríamos preguntarte, digamos, en el mismo tono un poco, si hay algunas directivas sobre género y archivo que aplican en el IDE o desde el Estado peruano en general. En el Instituto de Etnomusicología, a ver, eso no está preestablecido, ¿no? Pero sí hay un creciente interés y nos estamos haciendo preguntas. Por ejemplo, un trabajo que vamos a iniciar ahora en Cajamarca, que consiste justamente en retornar a la zona con las grabaciones que hicimos hace 30 años para llevar estos materiales. Las mujeres que, que bailan ahí, las payas, no tienen una voz fuerte frente a los chunchos, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando empezamos a diseñar el proyecto, todo estaba dirigido a los chunchos. O sea, nos dimos cuenta que estábamos repitiendo el esquema.
Y entonces ahora le hemos dado una prioridad a trabajar con las payas, digamos, las hemos identificado como actores claves con los que queremos trabajar. Ahora estamos siguiendo la curiosidad que tenemos las mujeres, la intuición de que ahí hay que hacer algo. Y bueno, desde la antropología también la teoría antropológica que tiene ahora un enfoque de género que atraviesa todo. Entonces, hay un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Que se traduce pues en la formulación del proyecto, los actores con los que vamos a trabajar, etcétera, pero que todavía no está formulado en términos de una agenda institucional del líder, ¿no? O sea, nuestra conversación justamente me indica la importancia de sistematizar eso y de hacerlo también política del archivo, ¿no? Sí, Gisela, el tema de las políticas de género en los archivos es algo que instituciones como Iberarchivos está impulsando en la región, por ejemplo. Claro, no son iniciativas desde el Estado, pero ya empiezan a aparecer. Parte de los resultados que se esperan de esas políticas es que se visibilicen las colecciones de mujeres, ¿no? Y en ese sentido, ya que de las 184 colecciones que tiene el IDE, 40 son de mujeres, ¿se han realizado iniciativas relacionadas a estas colecciones? Ya el IDE tuvo una exposición sonora que fue hace algunos años y una sección de la exposición que tenía que ver con las colecciones del IDE estaba dirigida a una reflexión sobre las mujeres y los archivos, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo eso consideraría que es una de las primeras iniciativas donde el IDE así explícitamente digamos, incorporó una perspectiva de género, ¿no? Y ahora estamos preparando una publicación sobre algunas colecciones del IDE, no todas, o sea, no es un catálogo completo del IDE, pero sí es una pequeña selección de sus colecciones y unos colegas vinculados al instituto están escribiendo artículos sobre estas colecciones. Ahí sí ha habido un cuidado de que estén representadas las colecciones de mujeres que tiene el libro. Estamos preparando también una exposición por los 40 años y, por ejemplo, estábamos en esa exposición justamente viendo, en el trabajo curatorial, viendo qué colecciones vamos a incidir un poquito más, ¿no? Y los criterios tenían que ver con, por lo menos las 3 regiones del Perú estén representadas, que estén representadas colecciones que cuentan con diferentes soportes, ¿no? Colecciones donde predomina la partitura, colecciones donde predomina el audio o el audiovisual, ¿no? Pero también que estuvieran representadas en las colecciones de mujeres, ¿no? Entonces ahí también introdujimos una perspectiva de género en los criterios para hacer la curaduría de las colecciones sobre las cuales estamos haciendo la exposición. Entonces así, poco a poco, sí se está haciendo un esfuerzo por introducir la perspectiva de género, ¿no? Sí, muchas gracias. Está muy interesante el trabajo del IDE. Queríamos preguntarte qué estás investigando tú ahora, en qué temas estás enfocando, qué estás haciendo aparte del IDE. Bueno, aparte del IDE, yo estoy involucrada en bueno, en varias cosas, pero voy a comentar sobre la investigación que está vinculada al tema de archivo, aunque la hago fuera del instituto, ¿no? Es un poquito paradójico, estoy en el instituto, pero esta investigación de la que les voy a hablar es una investigación que hago en el marco del grupo de investigación en antropología visual, ¿no? Hay colaboraciones entre el instituto y el grupo, pero esta investigación la vengo haciendo hace varios años ya, incluso, o sea, antes de ser directora del instituto, ¿no? Que fue el año pasado que inicié. Y bueno, estoy hablando mucho de género, pero esta investigación es sobre la colección sonora de Enrique Brüning. Para los que no lo conocen, fue un alemán que vivió 50 años en el Perú, en la costa norte, en Lambayeque, y hizo unos registros en cilindro de cera. Son los primeros registros en cilindro de cera que se hizo de música en el Perú entre 1910 y 1925. También, o sea, hizo registro de música y también de la lengua muchic. Los cilindros de cera que registraron la música muchica han desaparecido. Toda su colección está en el Archivo Fonográfico de Berlín. La investigación que yo con un colega, Walter Maradier, hemos estado haciendo es, bueno, indagar, explorar cómo se creó esta colección, o sea, un poquito
de reflexión sobre el proyecto científico que dio lugar a esta colección y por lo tanto también los sesgos que tiene esta colección, donde por supuesto la tecnología juega un papel súper importante en el sesgo, ¿no? Porque no se podían grabar bandas, no se podía grabar el arpa, que eran instrumentos que se tocaban en esa época, ¿no? Entonces la colección está restringida a instrumentos de viento, flauta y tambor también, ¿no? Pero o sea, no se podía grabar más. La tecnología ahí le dio un sesgo, ¿no? Pero lo que se grabó también tenía que ver con la propia agenda de Brüning, pero también lo que el archivo fonográfico de Berlín, a donde él mandaba las grabaciones, le pedía que se grabara. Entonces eso tiene que ver con las discusiones de la musicología de esa época, ¿no? Y luego hemos visto cómo esa colección, bueno, cómo fue llegando a Berlín, brevemente su historia en Berlín, ¿no? Ahí, por ejemplo, las guerras juegan un papel clave, que implicó que la colección de cilindros de cera del Archivo Fonográfico de Berlín fuera confiscada. Estuvo primero en la Unión Soviética, después regresó a Berlín del Este, luego regresa en 1990, regresa al archivo fonográfico de Berlín, que estaba bueno, ya entonces a la Alemania unificada, y eso coincide con la transformación digital. Entonces, esa colección después se digitaliza, ¿no? Está en la lista de Memoria del Mundo de la UNESCO y se produce un CD. Pero lo más interesante, y ahí está la mayor parte de nuestra investigación, es cómo, gracias a la tecnología digital, ese material que se publica en un CD, que se puede comprar, o sea, uno puede acceder a la colección de Brüning oyendo a Alemania, ahí, o comprando el CD. Entonces, gracias a ese CD y unas historias bien interesantes de cómo el CD se empieza a repartir copias en Perú, llega a mucha gente, sobre todo en la costa norte, pero también a investigadores importantes como Chalena Vázquez, ¿no? Entonces ahí, claro, estoy investigando una colección de un hombre, pero también estoy viendo como una de las figuras más importantes que se apropia de ese archivo y lo divulga a través de las redes digitales y gracias a ello llega a mucha gente y ahora las piezas musicales de Brüning están siendo ahora apropiadas de diferentes maneras, es una mujer, ¿no? Bueno, Chalena ya no está con nosotros, pero ha hecho un trabajo súper importante para la musicología en el Perú y para el trabajo de archivo, ¿no? Ya contando con los recursos de la tecnología digital, ¿no? Poniendo el CD en SoundCloud, entonces de ahí se lo puede bajar cualquiera. Es interesante porque ahí coinciden dos cosas. Uno, que cuando ese material, las grabaciones de Brüning se digitalizan, salen en CD, ya también las mujeres tienen una capacidad de actuar en el campo profesional, en la investigación, mucho mayor, ¿no? Y entonces Chalena era una psicóloga empoderada, ¿no? Pero además ese empoderamiento se potencia con la tecnología digital, porque su agenda siempre fue que la música fuera de la gente que la hacía, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología digital, ella difunde este archivo de Brüning y abre, como decía, una serie de posibilidades de apropiación, ¿no? Ahora, si uno mira un poquito cómo este material está siendo apropiado, ahí otra vez entran las brechas digitales, porque la mayoría de personas que se apropian de ese material son hombres, que tienen páginas de Facebook, que producen contenidos para YouTube, y ahí no hemos podido con Walter encontrar mujeres que activamente se estén apropiando de ese material, ¿no? También hay grupos de música como Tierra Adentro, ¿no? De Chiclayo, que han hecho una investigación sobre esas grabaciones y han hecho un pequeño repertorio que ellos interpretan a partir de la investigación de las grabaciones, pero otra vez es una agrupación musical de hombres, ¿no? Gisela, mencionaste a Chalena que tomó esa colección y la puso a disposición de las personas, quizá en un afán democratizante, ¿no? Y eso nos recuerda que mucho del trabajo de mujeres en los archivos guarda relación con los activismos. Y por eso te queremos preguntar,
¿Qué le recomendarías tú a las nuevas generaciones que quieren crear archivos, recuperar o registrar memorias y quieren aprovechar justamente las facilidades que brinda lo digital? Bueno, yo creo que las posibilidades que ofrece la tecnología digital son súper grandes para que las mujeres lleven, porque en todo esto también de que hemos estado hablando, también hay una suerte de como paradoja, ¿no? Estamos diciendo que las mujeres han tenido que luchar, están luchando para ser investigadoras, archiveras, etcétera, pero las mujeres en las familias son las que han organizado siempre los salones familiares. O sea, en el ámbito doméstico, las mujeres tienen un rol importantísimo como archiveras de la familia, ¿no? Entonces, y normalmente son las mujeres mayores las que se empiezan a encargar de esas cosas, ¿no? Entonces, yo diría que sería clave en general, pero hablando de mujeres en particular, llevar la tecnología digital a mujeres de generaciones intermedias mayores, ¿no? O sea, que estoy pensando en la experiencia que tuvimos en Lambayeque, ¿no? Donde señoras que mayores que se enteraron del trabajo que estábamos haciendo venían con las fotos que guardaban en su casa, ¿no? Esa población es la que tiene que ser formada en la tecnología digital para que puedan continuar haciendo el trabajo que hacían como madres o mujeres que están al cuidado de la familia y el cuidado de la familia implica también el cuidado de la memoria y por eso son archiveras natas de alguna manera, ¿no? Y yo creo que en ese camino van a llevar esa tarea doméstica hacia afuera, porque la tecnología digital fácilmente te hace dar ese paso hacia afuera, ¿no? Lo que es importante, y eso ya es una recomendación que no tiene que ver con género solamente, es que las plataformas digitales son archivos, ¿no? Son una infraestructura donde se puede guardar y uno también puede ordenar un poco, pero hay cierta inestabilidad de esa infraestructura como infraestructura de archivo, ¿no? Uno se confía mucho en el archivo digital, pero ahí hay que, sí, prestar cuidado de que el archivo digital es precario en su sostenibilidad. Sí, es muy interesante todo lo que nos compartes, pero ahora queremos pedirte que nos respondas de modo conciso una pregunta que vamos a hacer a todos y todos los entrevistados de esta temporada. ¿Cómo accedemos o recuperamos los archivos de mujeres en la música? Bueno, yo pienso en una investigación que hice algún tiempito también con el grupo de investigación en antropología visual, fue con Nora de Iscue, la cineasta Nora de Iscue. Y nosotros nos quedamos sorprendidos del archivo personal que ella había hecho, ¿no? O sea, gracias a ella hay un archivo sobre ella y su obra. No porque una institución, nada, es gracias a ella tenemos un archivo sobre ella y su obra. Y pues ella ha hecho esfuerzos porque ese material se catalogue y digitalice incluso y todo, pero lo que a nosotros nos llamó la atención fue que ella hubiera hecho ese trabajo. Y yo creo que muchas mujeres hacen ese trabajo, ¿no? Músicas que probablemente también están guardando sus cosas. Y no me sorprendería que no lo hagan con mucha más dedicación que los hombres, ¿no? Entonces, eso, buscar a las mujeres músicas, intérpretes, compositoras y trabajar con ellas, ¿no? Porque como digo, no me sorprendería que ya tuvieran archivos que necesitan ser puestos en valor, pero que los tienen, los tienen. Y bueno, pero Buenísimo. en paralelo también inculcar, ¿no? Inculcar la importancia que tiene hacer un archivo de la propia trayectoria, ¿no? Me parece buenísimo lo que dices. Es súper importante que las personas empiecen a crear sus archivos, a resguardarlos, organizarlos y más, ¿no? Pero claro, tampoco podemos perder de vista la importancia de que existan instituciones, en este caso particular, que resguarden material sonoro y audiovisual como el IDE. Por eso es que también nos parecía importante conversar contigo, sobre todo ahora que el Instituto de Etnomusicología está de aniversario, ¿no? Cuéntanos un poco sobre qué actividades realizarán. Sí, bueno, gracias. Mira, desde ahora ya, pues todos están invitados al seminario por los 40 años del IDE, que se titula Archivos sonoros y audiovisuales en transformación, digitalización y nuevas perspectivas.
Es un seminario que va a reunir invitados internacionales. Tengo la suerte de poder invitar a colegas de Argentina, de Chile, de México, de Bolivia, que van a contar sus experiencias desde instituciones de sus países en la formación, preservación, ¿no? De archivos sonoros y audiovisuales. Y vamos a tener también varias mesas temáticas con colegas del Perú, ¿no? Y 2 conferencias magistrales, ¿no? Una conferencia magistral de Bárbara Goebel. Ella es la directora del Instituto Iberoamericano de Berlín, que es uno de los archivos más grandes sobre América Latina, convoca a muchos investigadores. Le hemos invitado para que comparta con nosotros sus reflexiones, su trabajo, ¿no? Con tecnología digital. Y la otra conferencia magistral es de Ana Lidia Domínguez. Ella trabaja en la Fonoteca de México y también tiene un trabajo de investigación y teórico muy importante sobre el giro sensorial y el giro sonoro en las ciencias sociales. Y nos va a traer una reflexión sobre cómo pensar el giro sonoro en la práctica archivística, o sea, cómo pensar el archivo a partir de este giro sonoro, ¿no? Entonces, esas son las 2 conferencias magistrales y después, bueno, vamos a tener conferencias que van a tratar de asuntos que tienen que ver con los retos de la digitalización, los retos de la accesibilidad y la complejidad de poner en acceso abierto. A veces uno dice, uy, digital, todo puede ser abierto. No, todo el material se puede compartir. Hay una serie de circunstancias que requieren que uno limite un poco el acceso, lo restrinja a ciertas condiciones. Ese seminario se va a realizar en el campus de la universidad el 22, 23 y 24 de octubre. Y bueno, están todos invitados y vamos a inaugurar en ese contexto también la exposición que estamos haciendo por los 40 años. Y para el día 24, como cierre del seminario, estamos planificando una visita guiada. Va a haber varias visitas guiadas a la exposición, entonces también lo vamos a difundir por redes para los interesados en visitar la exposición con acompañamiento, ¿no? Queremos aprovechar para contarles que en una de las mesas del seminario, de hecho, Músicas presentará su segunda temporada. Pero no es casualidad. Si bien somos un podcast independiente, desde el inicio hemos estado vinculados al IDE, ¿no? Nuestra primera temporada también es parte de las colecciones del IDE y por eso estamos agradecidas y agradecidos por su apoyo. Gisela, no sé si quieres agregar algo más. Sí, no, gracias a usted con el trabajo que están haciendo con estos podcasts. Y bueno, gracias por la invitación, por la conversación, porque también o sea, ustedes me han hecho preguntas como si yo lo supiera todo y en mis respuestas yo he estado aprendiendo mucho de lo que todavía falta por hacer en el campo de los archivos, pero sonoros, ¿no? Musicales, pero también en el campo del archivo y el género. Gracias por escucharnos. Músicas es un podcast independiente vinculado al Instituto de Etnomusicología de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify o en tu plataforma favorita. Y síguenos en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.